Hola. Vamos a hacer una cápsula, otra más de las muchas que ya tenemos, y esta vez vamos a hablar de los músculos, porque de alguna manera, en lo que se refiere a los trastornos temporomandibulares, los músculos terminan siendo como un invitado de piedra. Siempre hablamos de la TN, de la parte eh, del complejo discocóndilo, de la cápsula, de los dolores, del hueso. Los músculos siempre son importantes, todo lo entendemos así, pero en la práctica son el primo olvidado. Por lo tanto, quiero concretamente referirme a las alteraciones que tienen los músculos masticadores en presencia de un trastorno temporomandibular y su derivada, que es el dolor orofacial. Claramente son muy importantes en ese sentido. Permíteme compartir de inmediato la presentación para poder establecer eh, en nuestra cápsula. Eh, y en términos muy concretos, ese es el objetivo de esta cápsula. En el fondo, el darle a la musculatura su importancia en la génesis incluso del dolor orofacial propiamente tal. Vamos a hablar específicamente de los trastornos internos que pueden generar esto. El manejo de los TTM, los músculos tienen una prioridad. Por eso que hemos hecho varias cápsulas que tienen relación con esto. Milo Cherriton ha subido una cápsula de anatomía musculoesquelética cervicofacial, donde la musculatura es fundamental en todos los trastornos cervicales, y el dolor cervical es algo que tenemos que saber detectar. Ahí pueden aprender al respecto. Tiene uno que es, estas son cápsulas de solo videos, por lo tanto, que él rescata y los acondiciona para que sacarle partido, uno de anatomía de la articulación, en todos sus componentes, que es distinto a lo que nosotros hemos hecho como anátomo funcional, y por eso que son complementarios. Aquí también tenemos una cápsula que habla de fisiología de la musculatura masticatoria, y te recomiendo verla en el sentido de que hay que entender que los músculos masticadores tienen fibras tipo 1 y tipo 2 que tienen características distintas, están hechas para funcionar diferente, y el macétero, el temporal, tienen sus proporciones de fibras tipo 1 y tipo 2, y todos los músculos en general. Entonces vale la pena informarse al respecto. Y como te digo, hay una cápsula que hemos subido recientemente de exploración anátomo-funcional, que lo que va a hacer es la base para entender una próxima cápsula que tiene que ver específicamente con los problemas de la relación del complejo condilodisco. Por lo tanto, hay mucho que ver, hay mucho que compartir. Nuestra intención siempre es el tratar de que tú aprendas más que de enseñar. Es nuestra verdad, es nuestro conocimiento, nos sirve si no lo compartimos, y el compartirlo tiene un solo efecto, el que tú decidas si te sirve o no, porque todo el conocimiento debe ser extrapolable a tu realidad. Y esto es exactamente lo que hemos intentado hacer. Distintas miradas a esto que puede estar representando un TTM, y que podría ser visto de múltiples perspectivas. Una de las perspectivas, y es lo que nos preocupa en esta cápsula, es la de los músculos masticadores. Porque los músculos masticadores son parte de la clasificación. Lo que tú estás viendo ahora es los criterios diagnóstico y de investigación para los trastornos temporomandibulares, y que es la manera actual de buscar artículos o evidencia científica que tenga que ver con los TTM, porque están todos sindicados o reducidos. Esta es la manera de enfrentar con criterios diagnósticos y de investigación. Y la clasificación que nace de ahí
contempla claramente que dentro de los TPMs, en nuestra primera derivada son trastornos de los músculos masticadores. Y claramente estos músculos masticatorios pueden tener condiciones específicas en las que se caracterizan por las formas que vamos a ver en esta cápsula, pero a eso nos vamos a dedicar. Entonces vamos en esta cápsula a hacer este flujo de trabajo y nos vamos a introducir en las alteraciones intrínsecas de los músculos que pueden expresar finalmente el TTM, o sea, el trastorno temporomandibular propiamente tal, en base a el dolor múltiple muchas veces. Los músculos masticadores los conocemos y podemos tener en ellos cocontracción protectora, podemos tener dolor muscular local, que no es inflamatorio, podemos tener dolor miofacial, que es el más común de todos los tipos de dolores, y no solo en los músculos masticadores, en toda la musculatura estriada de la economía, y por cierto que hay miospasmo y otras mialgias que vamos a poder revisar. Y vamos a partir de inmediato con esto que es la cocontracción protectora, y que está unida a propósito con el dolor muscular local, porque básicamente es lo mismo. Es lo mismo, solo que el dolor muscular local aparece cuando se mantiene en el tiempo la cocontracción protectora. Le llaman fijación muscular. Es de origen central y tiene que ver con que el sistema nervioso central va a aumentar la actividad del músculo antagonista cuando hay alguna necesidad de hacer deflexión o hacer algún evento muscular determinado por la funcionalidad de ese paciente. Hay un aumento de la actividad de los elevadoras en apertura y de depresores en cierre. Y cuando eso ocurre, se produce este concepto de fijación muscular, y que básicamente es una contractura que no se relaciona necesariamente con dolor, pero que ahí está, molesta, y que si se mantiene en el tiempo, va a producir el dolor muscular local, que es el número 2, y que es una mialgia, que es un dolor muscular, que no es inflamatoria, y es una respuesta a la cocontracción prolongada, y se traduce esta vez sí en dolor. El primero puede no traducirse en dolor, es una respuesta fisiológica establecida de la musculatura que en el fondo se ve estresada y responde con una cocontracción. En el fondo, por eso se dice que es protectora, pero no es sino una respuesta fisiológica. Veamos algunas de sus características en términos de definición y concepto para que lo tengas claro. Esto es una contracción involuntaria, no es voluntaria, que altera la secuencia normal del funcionamiento en un intento del sistema nervioso central de proteger a un área dañada contra el movimiento. O sea, esto es una situación en la cual el sistema reconoce patrones de actividad muscular que no les son adecuados y que antes de caer en problemas genera esta situación que no se considera un trastorno patológico, sino una respuesta fisiológica normal. Ahora, en el tiempo, si se prolonga, puede generar esta mialgia, que no va a ser otra cosa que el dolor muscular local, como decíamos. ¿Qué dice el paciente en la anamnesis en términos de la cocontracción protectora? Refiere que hace poco ocurrió, porque si no pasa a ser un dolor muscular local, generalmente van a ser un par de días, 2 o 3 días antes. El dolor pudiera estar como molestia, pero no es lo que uno debe buscar. Debe ser, normalmente es un 1 o 2 en un EVA de 1 a 10. Cualquier cambio, por ejemplo, en la mesa oclusal, una obturación alta, el aumento de estrés en una situación particular que esté pasando el paciente, que genera un hábito parafuncional o que aumenta la actividad, va a provocar este tipo de respuesta.
Entonces, aquí hay un aumento de la molestia con posibilidad de que llegue a dolor con la función de los músculos afectados. No hay dolor en reposo. Esto es muy interesante porque solo ocurre con la función. Esta es una disfunción estructural. Por lo tanto, vamos a tener una reducción en la velocidad y la amplitud del movimiento mandibular, dependiendo del área muscular que esté afectada, si son los depresores o los elevadores. Ahora, el paciente tiene una sensación, y esto lo has escuchado en clínica, no tengo ninguna duda, porque no es infrecuente, una sensación de cansancio, de debilidad muscular. Y no hay cómo probar eso, no hay un examen que pueda determinar eso. Pero claramente muchos pacientes sienten que han apretado mucho, que han comido mucho, que cuando están comiendo ya rápidamente se fatigan, es una debilidad, así lo comentan, muscular, y que realmente se trata de esto, de una situación que se está manteniendo más allá de lo necesario y que pudiera eventualmente seguir y convertirse en un dolor muscular local, que como decíamos, tiene características especiales. Entonces, al momento de que esto ocurra, este tejido muscular que mantiene esta cocontracción va a generar liberación de sustancias inflamatorias, particularmente sustancia P, histamina, que producen cierta dolor. Aquí ya hay un dolor, estamos hablando del dolor muscular local, ya estamos en el número 2, y esta es la secuencia, el flujo para llegar a este dolor muscular local. ¿Y en qué consiste? Claramente aquí hay dolor y fatiga, que altera el entorno local propiamente tal del área afectada. El paciente relata dolor. Aquí hay concretamente la palabra dolor, aparece, no es una molestia, ya es dolor, que se inició hace unos varios días con la aparición de algún cansancio, de alguna molestia, y que está sensible. Él es capaz de decirte cuál músculo y en qué parte de ese músculo le duele. Aquí estamos en presencia entonces de un dolor sordo, a veces agudo, puede ser interesante, que aumenta con la función. Aquí no hay dolor en reposo, porque estamos hablando de la misma secuencia de la cocontracción protectora, donde solo es por función. El dolor claramente aparece cuando tú palpas el área afectada del músculo. Es un dolor difuso, no es un dolor puntual. No estamos hablando de una zona de gatillo. Aquí hay dolor en área, no es un punto específico. Aquí se trata, como decíamos antes, de lo mismo que hablábamos para la cocontracción, una disfunción de tipo estructural, por lo tanto hay disminución en la rapidez del movimiento. El paciente abre lento, le cuesta, tiene que concentrarse y obviamente no abre en lo habitual. Este dolor está claramente relacionado a la actividad, por eso es así. Cuando se elimina el dolor, o sea, eres capaz de, con alguna maniobra, generar reposo muscular y eliminas el dolor, se automáticamente quita esta sensación de debilidad y el músculo funciona normalmente y la apertura pasa a ser normal. Aquí normalmente lo vemos asociado al bruxismo, el dolor muscular local, donde se sobrepasa por la parafunción los niveles de adaptación de los músculos. Entonces, no es raro, no es infrecuente encontrarlo en crisis dolorosas de pacientes que tienen bruxismo crónico. Es lo que podemos diagnosticar como lo que está pasando íntimamente en él. Vamos a las otras características de alteraciones musculares y llegamos al más común de todos. El dolor miofacial ocurre en cualquier parte de la economía, todos los músculos
estriados, la musculatura estriada la tiene. Aquí la característica fundamental es el punto de gatillo, a la cual nos vamos a referir específicamente al final de la cápsula. Hay áreas concretas muy hipersensibles, se palpan a veces bandas tensas que desencadenan dolor y también se relaciona con el dolor a distancia, dolor referido. Ya vamos a hablar un poquito más de él. El mioespasmo es una mialgia de contracción crónica. Aquí estamos hablando de que en el fondo la mandíbula tuvo un cambio postural obligado y se queda generando ese cambio y lo que esa contracción nueva, esa contracción crónica produce una mialgia porque en ese particular situación el músculo es sobrepasado en su capacidad de adaptación. Y finalmente la miositis, eso se llama mioespasmo. Es un espasmo muscular común en las zonas de suprayoidea, la musculatura suprayoidea, cuando hacemos interesantes avances, a veces más de un lado que del otro, el músculo sufre un estiramiento y está obligado a generar una contracción crónica que no estaba acostumbrado y se forma mioespasmo. Miositis, que es el último tipo de alteración que vamos a ver, es claramente inflamatoria y que puede ser la mantención del mioespasmo o también pudiera ser alguna otra razón, incluso de tipo infecciosa o trauma que afecte a una determinada parte del músculo. Es como más general. Entonces, si nos vamos al dolor miofacial, que como les digo es el más importante porque es el más habitual, es el diagnóstico más común, hay que entender entonces de qué se trata. Está relacionado con un dolor local, muscular local prolongado, por supuesto, ¿por qué no? Aumento del estrés emocional, el paciente tiene una vida, una personalidad, una estructura de personalidad tipo A, siempre anda ajetreado. Hay pacientes que relatan, y en la clase vieron una paciente que hablaba de que había tenido un día espectacularmente malo en su trabajo y eso generó una serie de hechos dolorosos. Era exactamente esto, un dolor miofacial con un punto de gatillo incluso, y que se relacionan a eso, a una descarga emocional por exceso de estrés en un particular momento. También está relacionado con trastornos de sueño, malos hábitos, problemas posturales, cuando de repente dormimos con una almohada que nos genera una tensión específica, factores de todo tipo. El dolor miofacial claramente se caracteriza por estas áreas, nódulos. El paciente dice, hay un aumento como siente una pelotita, y lo escucharon en algunos de los pacientes de la clase, que sentían que se le formaba un aumento de volumen. Hay áreas que son nódulos, a veces alargados, a veces más concretos, localizados, son siempre localizados, son bandas rígidas de tejido muscular, tendón o de la fascia que protege o que está por sobre el músculo, que son los llamados puntos de gatillo. El punto de gatillo es lo que caracteriza a este dolor miofacial y son alteraciones de funcionamiento del músculo, no es otra cosa. La placa motora está funcionando mal y genera todo este proceso interno en el músculo que termina incluso con estas bandas o estos aumentos de volumen que se siente el paciente, más que aumento de volumen, sienten nódulos que se le forman. Se asocia, por cierto, a todo aquello que tiene hipersensibilidad. Los efectos de excitación central tienen que ver con estas reacciones de los pacientes que se tocan incluso el cuero cabelludo y ya les duele. Hay un tema de interpretación a nivel central del sistema límbico que
Acuérdense que el dolor tiene mucho que ver con respuestas sensoriales, neurovegetativas, e incluso está la memoria de por medio. Entonces hay todo un componente que puede estar dando esta compleja respuesta corporal, que es lo que esta sensación desagradable que es el dolor y que genera estos 5 tipos de respuestas, y lo vimos en la clase. Entonces, en general, puede haber todos los signos neurovegetativos habituales de palidez, de enrojecimientos en área específica, en las conjuntivas, le duele por nada todo lo que hace. Tomemos en cuenta esa característica clínica. Ahora, en este caso, hay dolor de ese estilo, pero la gran característica es el punto de gatillo. Entonces, pudiera ser que este paciente sintiera una cefalea, que es una cefalea tensional, por ejemplo, pero que en algún momento este punto de gatillo está presente. Y puede estar latente o puede estar activo. Y por lo tanto, de repente estamos haciendo un examen y generamos un dolor específico, o el paciente relata que le duele específicamente en determinado momento esa área de gatillo. En general, es un tipo de dolor que cuando está en ese sentido no es directo, no es referido, ¿cómo se llama? El punto de gatillo siempre va a ser doloroso en el momento en que tú lo palpes, cuando está activo, evidentemente. ¿Va a haber impotencia funcional? Por supuesto que sí. Sobre todo si se genera toda esta respuesta más holística, más completa del dolor, en que hay efectos sensoriales, neurovegetativos, psicógenos en la presencia del dolor. Por lo tanto, va a ser un círculo vicioso y mientras más dure esta situación, peor es. Este es el paciente típico de dolor crónico con momentos de reagudización. Y por lo tanto, claramente hay impotencia funcional. Hay pacientes que solo pueden abrir un poquitito y nada. Son verdaderos trismos por dolor miofacial. El paciente puede relatar cambios en la oclusión porque toma posiciones viciosas. También a veces tú lo miras y no ves nada en la oclusión, a veces ves una pequeña mordida abierta, a veces, pero es poco significativa la clínica al respecto, es más una sensación que una realidad, y lo mismo del cansancio o rigidez muscular, y aparece a veces tinnitus o vértigo como síntoma asociado. Todo esto lo hemos visto en nuestros pacientes de TTM. Lo que yo les estoy relatando es lo habitual de encontrar en los pacientes. Este es el dolor más, o la causa del dolor más habitual en los TTM, es el dolor miofacial. Aquí, a diferencia de lo que teníamos antes en la cocontracción protectora o el dolor muscular propiamente tal local, ¿se acuerdan que ahí decíamos que solo en función? Aquí el dolor en reposo existe. Aquí tenemos dolor continuo, incluso a veces en la noche amanece con dolor, solo que aumenta con la función, aumenta la intensidad. ¿Por qué? Porque la función lo que hace es estimular el punto de gatillo, no hace otra cosa. Y por lo tanto aumenta la intensidad del dolor. La función, por lo tanto, lo aumenta, pero en reposo también puede existir. Es un dolor que cuando se activa el punto de gatillo puede ser agudo, lo sienten como presión, como dolor sordo, palpitante incluso por los aspectos neurovegetativos que puede estar asociado, y puede ser percibido como dolor estructural, punto, con
este aumento de volumen y que pudiera eventualmente también ser como dolor referido. O sea, ustedes tienen dolor en un área donde no palpan, no existe nada, no hay zona de gatillo. Y eso sería un dolor referido. El mioespasmo básicamente es una contracción tónica, involuntaria y brusca de un músculo que produce dolor y especialmente produce, ¿cómo se llama? Susto. El paciente se asusta porque de repente aparece algo, un nódulo que interfiere con el movimiento, lo desconcentra, lo saca, no es algo que pasa desapercibido. No está claro lo que ocurre, pero yo específicamente lo he visto, y no en pocas ocasiones, referido a los músculos suprayoideos cuando hacemos avances mandibulares, pero también puede existir en otros músculos. Está relacionado con el dolor muscular local, con el miofacial, con los trastornos sistémicos musculoesqueléticos de otro origen estructural, fatiga, uso muscular excesivo, etc. O sea, mioespasmo puede haber en cualquier situación. Normalmente lo importante de entender es que esto es una cosa repentina, concreta, donde hay un aumento de volumen claramente palpable que impide el movimiento, saca y desconcentra al paciente de lo que está haciendo y es transiente. Basta un leve masaje y se pasa. Basta el reposo y se pasa, hasta una nueva oportunidad donde vuelve a ocurrir. Y normalmente se repite en zonas aledañas, en zonas donde suele haber, porque es un área que está afectada, a donde el músculo está obligado a trabajar en una forma distinta a lo habitual. Y por eso que puede ocurrir con pacientes que tienen la tendencia de poner su mandíbula adelante, o sea, compensar un problema esqueletal que tienen que estar haciendo un avance mandibular para llegar a la MIC, se da claramente ahí, lo hemos visto en múltiples oportunidades, también asociado a cambios de la estructura con la cirugía ortognática, como les decía, y que produce exactamente el mismo efecto. Siempre es repentino, puede ocurrir en cualquier lado, puede estar en relación a una mala oclusión repentina que hace que sea la gota que rebalsa el vaso. Y cuando ocurre, a veces hay cambios oclusales más evidentes que en el mioespasmo. Aquí puedes incluso llegar a verlos, pero son transientes hasta que pasa el problema. Es un dolor agudo, importante en reposo, que también aumenta con la función, pero es importante que puede estar el paciente relatando que no estaba haciendo nada, no estaba comiendo, no estaba en función, de repente apareció. Es una situación muy brusca que produce impotencia funcional y se asusta el paciente porque aparece este aumento de volumen cuando obviamente el músculo está accesible a la palpación. Si es un interno no va a palpar nada, pero va a sentir el dolor exactamente igual, es repentino y es agudo. Por último, la miositis corresponde a un trastorno inflamatorio. Aquí tenemos un dolor por inflamación crónica. Está relacionado con la mantención, con la ausencia de tratamiento, con la ausencia de intentar relajar a esas musculaturas, sigue en contracción permanente un dolor muscular local y eso es lo que claramente genera finalmente un área de miositis. Puede ser, como le decía inicialmente, que incluso esté relacionado con otros elementos, como una infección, por ejemplo, cuando hay una punción, antiguamente se usaban, se veían más los dolores provocados en miositis por desgarro de la fibra muscular, es trauma, o por infección. En esos casos se produce
una área de respuesta muy local y que claramente es una miositis traumática o infecciosa, bacteriana o viral. Eso es algo que tiene más relación con causa-efecto, o el término, por decir de alguna manera, es la consecuencia de un dolor mantenido en el tiempo y que no tuvo buen manejo. Vamos a entender que el paciente obviamente nos relata varios meses de haber estado con dolor, o sea, es constante porque ya hay una disfunción o algo estructural en el músculo que mantiene el dolor. Por supuesto, si es constante también ocurre en reposo. El paciente está con un fondo doloroso permanente. Hay restricción de movimiento. Normalmente abre y cierra, pero no puede hacer un movimiento muy amplio. Y hay esa sensación de área muy hipersensible y de rigidez muscular. Vamos ahora, porque esto puede ser visto desde otra mirada, porque hay distintos autores que refieren esto del dolor miofacial referido. Ya no vamos a referirnos, ya vimos la secuencia de los 5 tipos de dolores que están dentro de la clasificación de los RDC, pero esto es algo que me parece interesante. Hay varios autores que en el libro de Bauman está muy bien explicado. Friedman es el primero que habla de esto en el 83, y que se refiere a un hecho bien interesante, y que yo lo relaciono con lo que hemos visto antes con el dolor miofacial, que es el dolor referido, que mal es algo, y por eso lo incorporo en esta cápsula, es algo que yo he visto en clínica y seguramente tú también. Al dolor, el paciente le tiene un dolor en un área que tú empiezas a examinar los dientes y no les encuentras nada, tomas radiografía, no tiene ninguna alteración y tiene dolor clarísimo en esa área. Y incluso se les hacen endodoncia a los pacientes y se trata de eliminar los agentes odontogénicos del dolor, y la verdad es que nunca esos dientes tuvieron en daño. Son dolores referidos, dolores a distancia, y que generan incluso hasta, uno podría decir, sobre tratamiento, para no hablar de iatrogenia, sobre tratamiento, porque hacemos cosas que no son necesarias, pero que nos confunden por la semiología dolorosa a nivel dentario. Y por eso que tiene importancia referirse. Estos esquemas muestran claramente a dónde refiere el dolor. Lo más habitual son el seguimiento del esquema. Yo te sugiero que veas estos esquemas repetidamente para saber asociar de dónde poder buscar. Y cuando tengas un dolor referido, o sea, cuando tengas un dolor ontogénico normalmente, un área específica de dolor que no tiene nada aparentemente en lo estructural, no te olvides de esto, para que no empieces a hacer tratamientos dentarios que están de más, que no corresponden, que se refiere a un dolor generado en un músculo que responde a distancia. Es muy importante entenderlo, porque es un proceso que ocurre y es de sensibilización central. No tengas duda, esto tiene explicación, y por eso que se parece, y yo le llamo dolor miofacial, porque tiene punto de gatillo, tú puedes encontrar. Aquí lo mejor para poder identificar este músculo que está oculto, que duele por una causa alejada del sitio del dolor, es el examen isométrico. Aquí tú vas a encontrar un rendimiento exquisito del examen isométrico, donde tú pones resistencia a los grupos de músculos y va a aparecer a los 20 segundos, a los 30 segundos un dolor. El paciente levanta la mano para decirte que le está doliendo, tú le dices que prosiga un poco y se pone un dolor exquisito, porque la actividad, ese catabolismo proteico que ocurre con una contracción isométrica mantenida,
va a hacer que despierte el gatillo, el punto gatillo, y tú claramente puedes identificar de dónde está el dolor. Es muy interesante el rendimiento que ahí tiene. Puede durar pocos segundos, ser largo y durar varios días. ¿Depende de qué? Bueno, de la actividad, acuérdate de la latencia o actividad del punto de gatillo. Los pacientes lo van a describir como un dolor difuso, profundo, quemante, opresivo. Yo creo que hay múltiples formas lo he escuchado de múltiples formas relatado por los pacientes y pudiera ser claramente, al ser así, diferente de lo que es el dolor neuropático, hay que diferenciar cuando uno tiene pacientes con dolores atípicos faciales. Es muy distinto a una neuralgia del trigémino, es muy distinto a un dolor neuropático. Puede irradiarse en cualquier sentido, estamos hablando de dolor referido, por lo tanto puede haber irradiación y no tiene ningún patrón específico. La intensidad y la irradiación es directamente relacionado con la actividad del punto de gatillo. Y esto es lo que más representa este tipo de dolor miofacial referido, que básicamente es el punto de gatillo. Puede ser que haya algunos efectos neurovegetativos. La inactivación del punto de gatillo activo va a producir una eliminación del dolor inmediato, es casi mágico. Ojo que incluso algunos pacientes van a tener tan activo, tan agudo su dolor, que a veces anestesia local en el punto de gatillo, o lo que hoy día algunos kinesiólogos, algunos osteópatas o terapeutas usan en medicina física, que es la aguja de punta seca. La aguja de punta seca no es sino la estimulación, casi usando los elementos de la acupuntura, pero no es acupuntura, para poder generar la relajación. Está perfectamente indicado. Yo no lo hago personalmente, pero tengo muy claro que está perfectamente indicado el uso de agujas de punta seca para estimular y reproducir eliminación, para eliminar el dolor, produciendo una efectiva relajación en esos puntos gatillos. Yo uso anestesia local en alguna oportunidad, pero no he usado agujas de punta seca. En general, es el dolor miofacial más típico y en general cuando hacemos palpación podemos llegar al punto de gatillo, pero como les dije, la mejor manera de hacer que esto sea evidente es el examen con resistencia, el examen de contracción isométrica mantenida por más de 20 a 30 segundos, ojalá entre 40 y 80 segundos. Con eso termino esta cápsula y te doy, como siempre, las gracias por tu interés de poder ver y no te olvides que claramente todas estas cápsulas son complementarias y vamos a hacer una maratón. Cuídate mucho.